recurso, ¿no? Y la coloco como marco referencial, ¿no es cierto?, en el informe. El movimiento uniformemente rectilineo de característica de su velocidad o rapidez es constante, ¿no? Esa es la característica que tiene su elemento. Por lo tanto, si yo miro esto, yo debiera construir aquí una nueva columna en la cual voy a construir la rapidez, ¿no? Entonces, la primera va a ser igual constante dentro de todo ello. Siempre la misma rapidez, no va a cambiar su rapidez, porque lo voy a ir cambiando su distancia recorrida. Recuerda, esta distancia que está aquí, yo debo llevarla, ¿no es cierto?, el cuarto, el un cuarto, el dos cuartos a medida, ¿o no? A una unidad de medida. Entonces, para calcular la rapidez, yo lo que voy a hacer, voy a emplear una fórmula en que la rapidez me dice que es igual a la distancia partido por el tiempo, ¿no? Y la distancia está ubicado en un Excel. Este es el A, este es el B, este es el C, este es el D, este es el E y este es el F, ¿no? Y acá yo tengo el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3, acá tengo el 4, acá tengo el 5 y aquí tengo el 6. ¿Ya? En la parte, ¿no es cierto?, de lo que es el Excel. Entonces, yo necesito sacar distancia partido por el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo promedio, ¿no? Entonces, me voy a la fórmula que está aquí, ¿no es cierto?, dentro de ello. ¿Ya? Aquí le voy a colocar un 0, porque tengo una distancia 0 y un tiempo 0, ¿o no? Entonces, voy a partir aquí armando la fórmula. Y la distancia está ubicada en la posición A3, ¿o no? A3, ¿o no? Y lo voy a dividir por el tiempo promedio que está ubicado en la posición E3, ¿o no? E3. Lo tomo de aquí y lo arrastro hasta este punto. Este aquí. Y me calcula completamente toda en este caso toda la velocidad. Entonces, en esta última parte, estoy aquí, voy a formar una nueva fila, y aquí yo le voy a pedir acá el promedio. Voy a calcular el promedio de esto. Y me va a calcular una rapidez que es constante. Es decir, mi rapidez que yo tener va a ser siempre la misma. Eso me va a decir que si yo hago el gráfico del tiempo versus la distancia, yo debía tener un gráfico que es de esta manera. Ese gráfico que yo debería tener, ¿o no? ¿Ya? Entonces, si yo me doy cuenta, en cada punto que yo voy haciendo, siempre voy teniendo la misma pendiente, ¿o no? Es decir, yo hago acá esta parte, los ángulos que yo voy a formar siempre van a ser los mismos, ¿no? Es decir, no tengo rapideces que sean distintas, sino que siempre exactamente la misma rapidez. Y esa es la característica que tiene fundamentalmente ¿quién? Un movimiento uniformemente rectilíneo. Es decir, aquí estoy comprobando lo que yo tengo desde el punto de vista de los datos que yo obtuve y que lo estoy llevando, ¿no es cierto?, a las características técnicas que tiene este movimiento. Y después yo a esto yo le voy a asociar la ecuación diferencial. Si yo me voy a el MOA, tengo lo mismo en el MOA, ¿no? Pero si yo miro el movimiento en el MOA ya no es un movimiento constante, es un movimiento variable, ¿no? Ya no puedo decir que va a recorrer distancia igual en tiempos iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular cuál es la aceleración que tiene el MOA, ¿o no? Entonces hay una fórmula de todas las que hemos aplicado en que dice que yo sé que la distancia es igual a la velocidad inicial o el tiempo más un medio
de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero yo me doy cuenta que la velocidad inicial con que yo estoy lanzando la pelotita es cero, ¿no? Porque yo no le estoy dando un empujón, ¿no? Sino que ella cae solamente producto del ángulo del plano inclinado. Dando esto para mí es cero. Entonces, ¿qué me va a quedar? Distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, despejo la aceleración, que va a ser igual a 2 veces la distancia partido por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tiempo? El tiempo promedio. ¿Ya? El tiempo promedio. ¿Ya? Entonces, me voy acá y calculo la aceleración. Y para calcular la aceleración, aquí voy a tener un 0, aquí igual, aquí igual, aquí igual y aquí igual. Tengo que multiplicar 2 veces la distancia que está ubicado en el A, B, C, D, E. Y aquí estoy en el F, ¿no? ¿Ya? Este es el 1, este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Entonces, para calcular esto, yo tengo que hacer una fórmula que diga 2 veces la distancia que está ubicado en el A3, ¿o no? ¿Ya? Dividido, partido por 2 veces el tiempo promedio al cuadrado, porque este es el tiempo promedio. Este que está aquí está ubicado en la posición E3 por E3. Lo tomo de aquí, lo arrastro y lo llevo aquí. Y me calcula completamente la aceleración considerando esta fórmula que tengo aquí. ¿Ya? En este punto que está acá, voy a crearme una nueva fila, ¿no? Y le voy a pedir a esta parte que usted me calcule la aceleración promedio. Entonces, yo voy a calcular el promedio de la aceleración. ¿Ya? Ahí calculo el promedio de la aceleración que estoy trabajando. ¿Ya? Tengo aquí la aceleración. Y aquí me va a dar la característica más importante que tiene un MOA es que su aceleración es constante. Esta es la aceleración constante. Entonces ahora voy a calcular la velocidad. Y la velocidad, ¿ya? Que va a estar dado, ¿no es cierto?, por la siguiente condición. La velocidad para mí es la aceleración. Es, si no miro, perdón, porque no vamos ahí, A es igual a B por el tiempo, ¿no? Entonces, la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo promedio y la aceleración promedio, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Me voy acá, a esta parte, ya, antes de calcular, calculo la aceleración promedio. ¿Y qué es lo que hago? La aceleración promedio está ubicada ¿dónde? En el lugar 7, ¿o no? 7F, ¿o no? 7F. La copio y la pego en todo esto que está aquí. Y aquí tengo en toda la columna la aceleración promedio, ¿no? ¿Ya? Que es la aceleración constante, ¿no? Con la cual yo voy a trabajar. Entonces ahora calculo la velocidad, ¿no? Y la velocidad, ¿no es cierto?, para nosotros, acá va a ser, ¿no es cierto?, un 0, lo vamos entendiendo, y acá me va a quedar, incluso ni siquiera acá, partimos de aquí mismo. La aceleración promedio, que está ubicado FGH, ¿o no? Está ubicado en la posición G2. G2, que lo voy a multiplicar por el tiempo promedio, que está ubicado, ¿no es cierto?, en el E2, por el E2. Lo tomo de ahí y lo arrastro hasta el último que está acá. Y tengo la velocidad. Es decir, si yo miro los gráficos que yo debería tener, ¿no es cierto?, aquí tengo que tener 3 gráficos, porque uno de ellos es la velocidad en función del tiempo que debería darme constante, ¿no? Siempre la misma relación. Acá
La aceleración va a ser constante. Tiempo, aceleración. La velocidad que yo tendría acá va a ser una ecuación de primer grado. Es decir, debería darme de esa manera. ¿Ya? Y la distancia recorrida, que es el D, debería darme una parábola, ¿no? Entonces, todos los gráficos que yo tengo acá, los voy a hacer en Excel. Y quede claro, con mis datos que yo tengo, ¿no es cierto?, la tabla que estoy construyendo. Me puede quedar de repente un puntito, digamos, voy haciendo aquí, me puede quedar así o no. ¿No? Por ejemplo. Entonces, yo debo hacerlo en un gráfico que se llama gráfico de dispersión. ¿Ya? No es hacerlo un gráfico de torta, porque no estoy haciendo estadística, ¿no? ¿Ya? Es un gráfico de dispersión. Por tanto, en un gráfico de dispersión me permite el Excel que yo le aplique una estructura que es específicamente rectificación de curva, ¿no? Le pido rectifícame la curva Excel. Y el Excel me va a decir, mira, la curva que tú debes tener va a tomar este punto y el último, esta es la curva que debes tener. Y me rectifica la curva a la curva ideal, ¿no? Y ahí me marca los márgenes de errores que yo tengo, ¿no es cierto?, dentro de cada uno de los puntos que estoy trabajando, ¿no? Y eso lo hago también acá, ¿no? Hago rectificación de curva y hago rectificación de curva. Y ahí yo marco, ¿no es cierto?, en qué grado yo me equivoqué al realizar o al tomar los datos para el experimento, ¿no? Eso hay que hacer acá, ¿no es cierto?, con este trabajo que está ahí. Pareciera que es muy largo, ¿no? Ya, vamos a ser generosos también. Fecha de entrega de este trabajo, el próximo, porque se entregaba martes, miércoles, jueves, ¿o no? Yes. Martes, miércoles, jueves. El lunes es feriado, ¿no? ¿Ya? Sí, el lunes es feriado. Por tanto, plazo una semana, hasta el martes de la próxima semana. ¿Ya? Hasta el martes de la próxima semana. Mañana tenemos el segundo laboratorio, ¿no? Que es el de lanzamiento de proyectiles. Por tanto, el segundo laboratorio se entrega hasta el martes de la semana subsiguiente. Ya está delegando yo, ¿no? No, no, no,